China acaba de lanzar una misión espacial. Uno de los tripulantes no va a volver en un año. Y lo que van a hacer con esa persona ahí arriba es algo que ningún otro país se ha atrevido a intentar. Una policía de Hong Kong especializada en perseguir piratas informáticos acaba de despegar hacia el espacio. El 24 de mayo de 2026, un cohete chino levantó del desierto de Gobi con 3 astronautas a bordo. Destino: la Estación Espacial Tiangong, el Palacio Celestial Chino. Una de esas 3 personas es Lai Ka-ying y acaba de convertirse en la primera persona de Hong Kong en salir del planeta. Pero eso no es la noticia. La noticia es lo que China va a hacer con uno de esos 3 astronautas durante los próximos 12 meses. Porque esta misión prepara algo que la NASA todavía no sabe cómo responder. Cuando termine este vídeo vas a entender 3 cosas. Primero, ¿por qué China está mandando a alguien a vivir un año en órbita mientras la NASA retrasa sus misiones una y otra vez? Segundo, ¿qué pasó con la emergencia de la estación Tiangong, que casi deja a 3 astronautas atrapados en el espacio? Y tercero, ¿cómo todo esto conecta con la carrera por ser el único país con presencia permanente en el espacio? Quédate hasta el final porque lo que China está construyendo para 2030 todavía no lo ha contado casi nadie. Para entender por qué esta misión importa, hay que saber una cosa. China fue vetada de la Estación Espacial Internacional. En 2011, Estados Unidos aprobó la enmienda Wolf, una ley federal que prohíbe a la NASA cualquier tipo de colaboración con China en materia espacial. Cualquiera. Fondos compartidos, intercambio de datos, visitas, todo. La justificación oficial, preocupaciones de seguridad nacional. El mensaje real, no te queremos en nuestro club. Bien, China se fue a construir su propio club, y lo que construyó le quitó el sueño a más de uno en Washington. El resultado se llama Tiangong. 3 módulos. Tianhe, el núcleo central, lanzado en abril de 2021. Wentian y Mengtian, los laboratorios, acoplados en 2022. La estación completa mide 55 metros de largo, pesa 70 toneladas y orbita entre 340 y 450 kilómetros de altura. Es más pequeña que la ISS. La ISS pesa 450 toneladas y tiene 16 módulos. Pero tiene una diferencia fundamental. Es de un solo país, un solo presupuesto, 0 negociaciones con 15 agencias espaciales diferentes. Cuando China quiere hacer algo en Tiangong, lo hace. El proyecto 921, que incluye toda la infraestructura tripulada china, ha costado unos $5,000 millones en total desde los años 90. La ISS lleva gastados más de $150,000 millones. Piensa en eso un segundo. Ahora vamos a la misión. Shenzhou 23. El nombre significa nave divina. Y la tripulación es esta. Zhu Yangzhou, comandante veterano del espacio. Voló en la Shenzhou 16 en 2023. Chang Chi-yuan, piloto, primera misión, pertenece a la 4ª promoción de astronautas chinos. Y Lai Ka-ying, especialista de carga, primera misión, 3ª promoción. Lai Ka-ying tiene 43 años, policía de Hong Kong especializada en perseguir piratas informáticos. El tipo de persona que cazaba delincuentes detrás de pantallas. 2 años de entrenamiento después de ser seleccionada por la Agencia Espacial China y el 24 de mayo de 2026 salió del planeta a las 11:08 de la noche. Primera persona de Hong Kong en el espacio. Primera especialista de carga femenina en la historia del programa espacial chino. Su primera comunicación desde órbita fue de 2 palabras: sintiéndome bien. Pero hay un detalle en esta misión que la hace diferente de todas las anteriores.
Uno de los 3 tripulantes no va a volver en 6 meses como es habitual. Se va a quedar un año entero. China nunca había hecho algo así. Y la razón conecta con algo mucho más grande que la estación Tiangong. ¿Por qué un año? La respuesta tiene que ver con lo que pasó 5 meses antes del lanzamiento. Noviembre de 2025. La tripulación de la Shenzhou 20 lleva meses en Tiangong cuando algo golpea la nave. Basura espacial. Un fragmento impacta contra la ventanilla de la cápsula Shenzhou 20 y la daña. El daño es suficiente para que la cápsula ya no cumpla los estándares de seguridad para transportar astronautas de vuelta a la Tierra. Traduce eso. 3 personas en una estación espacial a 400 kilómetros de altura con su vehículo de regreso averiado. La misma estación donde ahora duerme Lai Ka-jing. 3 personas que orbitan la Tierra a 28.000 kilómetros por hora y cuya única salida de emergencia tiene el cristal agrietado. Si necesitan evacuar, la cápsula que los trajo ya no los puede llevar de vuelta con garantías. China activa un protocolo de rescate que nunca había necesitado usar. Es la primera emergencia real de Tiangong. El centro de control en Pekín evalúa las opciones y decide acelerar la siguiente rotación. La tripulación de la Shenzhou 21 ya estaba programada para relevarlos. Llegan antes de lo previsto. Usan la cápsula Shenzhou 21 como vehículo de retorno para los 3 astronautas de la misión anterior. Los 3 de la Shenzhou 20 vuelven a la Tierra sanos y salvos en la cápsula prestada. Problema resuelto, parcialmente, porque ahora la tripulación de la Shenzhou 21 se queda sin cápsula de emergencia. Están en la estación con la nave dañada acoplada al puerto de atraque, pero esa nave ya no sirve para bajar a nadie. Si algo sale mal, no tienen forma garantizada de volver a casa. China lanza la Shenzhou 22. Sin tripulación, solo como vehículo de rescate. Despega el 25 de noviembre. Acopla con Tiangong de forma automática. Solución. La estación ahora tiene una cápsula vacía lista por si hay que evacuar. Pero la Shenzhou 20 dañada sigue acoplada en órbita, ocupando un puerto. Y la tripulación de la Shenzhou 21, que originalmente iba a estar 6 meses, lleva más de 7. El calendario de relevo se ha descuadrado por completo. La Shenzhou 23 llega el 24 de mayo de 2026 para reemplazarlos. 5 días después, el 29 de mayo, la tripulación de la Shenzhou 21 sube a la cápsula de rescate, Shenzhou 22, y aterriza en la Tierra tras más de 200 días en órbita. Los 3 nuevos se quedan solos en Tiangong. China anuncia que uno de los tripulantes de la Shenzhou 23 permanecerá en Tiangong durante aproximadamente un año. 12 meses consecutivos en el espacio. Es la primera vez que China intenta algo así. La Agencia Espacial China no ha revelado públicamente cuál de los 3 se queda, pero hay una pista. Dijeron que el piloto y la especialista de carga pueden intercambiar funciones entre sí. Eso sugiere que uno de esos 2 es quien se queda. ¿Y cómo funciona la logística? Porque 3 personas subieron y 3 asientos tiene la cápsula para bajar. Si uno se queda, hay un asiento vacío. La respuesta llega de Pakistán. En abril de 2026, China seleccionó a 2 candidatos pakistaníes para su programa espacial, Muhammad Zishan Ali y Jurram Daud. Pasaron 3 fases de evaluación. Uno de los 2 subirá en la Shenzhou 24, la siguiente misión tripulada, prevista para finales de 2026. Y cuando esa misión termine, el astronauta pakistaní bajará en la cápsula de la Shenzhou 23, ocupando el asiento del tripulante chino que se queda el año completo. Eso convierte al astronauta pakistaní en la primera persona extranjera en entrar en la Estación Espacial China, la primera persona de fuera de China en pisar Tiangong. Piensa en eso. Tiangong, que nació porque China fue excluida de la ISS, ahora está abriendo sus puertas, a su manera, con sus reglas y con un mensaje implícito bastante claro para el resto del mundo.
Mientras unos países cierran puertas con leyes, China las abre con cohetes. La ISS tiene 15 países miembros. Tiangong tiene 1, pero ese 1 está invitando a gente nueva mientras los 15 siguen con una ley que les prohíbe hablar con China. Pero todo esto, el año en órbita, el astronauta internacional, la emergencia resuelta, apunta a un solo objetivo, y ese objetivo es la Luna. China quiere poner astronautas en la superficie lunar antes de 2030, y lo dice en serio, como un programa con hardware real en fase de pruebas, donde cada pieza ya ha volado o está volando. El vehículo se llama Mengzhou. Es la cápsula tripulada de nueva generación, diseñada para llevar entre 3 y 7 astronautas a órbita lunar. Tiene forma de cono truncado y cuando vuelve, aterriza con airbags en el desierto del oeste de China. En 2026 ya hizo su primer vuelo robótico de prueba. El módulo de aterrizaje se llama Lanyue, 26 toneladas de peso total. Capacidad para 2 astronautas y un rover de 200 kilos que baja a la superficie con ellos. Tiene motores de empuje variable que le permiten descender con precisión métrica sobre el punto de aterrizaje. Empezó sus pruebas de despegue y aterrizaje en 2024, con un salto controlado de 200 metros en el desierto de Gobi que duró 60 segundos. Lanzamiento de prueba orbital previsto para 2027. Y para poner todo esto en órbita hace falta un cohete a la altura. Un lanzador que no existe todavía en la flota actual de China. Se llama Long March 10, 92,5 metros de alto, 2.678 toneladas de empuje. Ya pasó su prueba integrada a baja altitud en febrero de 2026. La misión lunar requiere 2 lanzamientos, uno para Mengzhou con la tripulación, otro para Lanyue con el módulo de aterrizaje. Se acoplan en órbita lunar. 2 astronautas bajan a la superficie. Los demás esperan arriba. El plan completo. Misión conjunta de prueba en 2028 a 2029. Primer alunizaje tripulado chino, 2030. Y a diferencia de otros calendarios espaciales que llevas años viendo retrasarse, este se está cumpliendo paso a paso. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Aquí es donde la historia se pone interesante de verdad. La NASA tiene su propio programa lunar. Se llama Artemis. Y sobre el papel debería haber puesto astronautas en la Luna antes que China. De hecho, el plan original era pisar la superficie en 2024, luego en 2025, luego en 2026. Ya te imaginas el patrón. Artemis 1 voló en noviembre de 2022, sin tripulación. La cápsula Orión dio una vuelta a la Luna y volvió. Bien, Artemis 2 es la misión tripulada alrededor de la Luna. Se retrasó 2 veces por fugas en el cohete SLS, un sistema que empezó a desarrollarse en 2011 y que solo ha volado una vez en 13 años. Artemis 3 era la que iba a llevar astronautas a la superficie lunar, prevista originalmente para 2027. Ya no. En febrero de 2026, la NASA anunció que Artemis 3 ya no incluirá alunizaje. Será un vuelo de prueba en órbita terrestre. El alunizaje se traslada a Artemis 4, a principios de 2028 como pronto. Pero hay un problema. El lander de SpaceX, la Starship, necesita un repostaje orbital que todavía nadie ha probado. Y hay algo más. La administración actual recortó plantilla. Cerca de 4.000 empleados de la NASA abandonaron el programa a través de un plan de renuncias diferidas. Un empleado anónimo de la agencia le dijo a la prensa una frase que resume el ambiente interno. Lo planteamos como una carrera sin planificar cómo ganarla. El administrador de la NASA, Jared Isaacman, reconoció públicamente la situación. Con la competencia creíble de nuestro mayor adversario geopolítico aumentando cada día, necesitamos movernos más rápido. Pero decirlo y hacerlo son cosas distintas. La NASA promete. China ejecuta. Mientras tanto, China está cumpliendo cada plazo que ha puesto sobre la mesa. Chang'e 6, en 2024, trajo muestras del lado oculto de la Luna por primera vez en la historia humana. El Long March 10 pasó su prueba integrada.
Meng Zhou pasó su prueba clave. La Niue está en pruebas de aterrizaje y ahora piensa en la misión de un año de la Shenzhou 23 desde esta perspectiva. Esos 12 meses continuos en microgravedad son preparación directa. Mientras uno de sus compañeros se prepara para pasar un año en el espacio, Lai Ka-ying va a participar en más de 80 experimentos a bordo. China necesita saber exactamente qué le pasa al cuerpo humano durante exposición prolongada al espacio antes de mandar gente a la Luna. Los efectos en los huesos, que pierden densidad sin gravedad, los músculos, el sistema cardiovascular, la vista, que se deteriora porque los fluidos del cuerpo presionan los ojos sin gravedad, el sistema inmune. La ISS lleva décadas generando estos datos con misiones largas. El récord absoluto lo tiene el cosmonauta ruso Valery Polyakov con 437 días consecutivos en la Mir en 1994. Pero China no tiene acceso a esos datos porque la enmienda Wolf se lo impide, así que va a generar los suyos propios. Un año, en su propia estación, con su propio astronauta, sin pedir permiso a nadie. Y cuando ese astronauta baje a la Tierra con los datos de 12 meses continuos de exposición a microgravedad, China va a tener toda la información médica que necesita para diseñar las misiones lunares con datos reales, propios, de primera mano. Y la estación Tiangong va a crecer. China ya anunció planes para expandirla de 3 a 4 módulos, con un segundo núcleo Tianhe que permitiría acoplar 2 módulos adicionales en configuración de cruz. Eso prácticamente duplicaría su tamaño. Pero lo más ambicioso no está dentro de la estación, está al lado. Se llama Xuntian. Es un telescopio espacial con un espejo de 2 metros de diámetro y una cámara de 2.500 millones de píxeles. Va a volar en formación con Tiangong a la misma órbita y podrá acoplarse a la estación para mantenimiento y reparaciones. Piensa en eso. Un telescopio que puedes arreglar sin montar una misión de servicio dedicada como hacía la NASA con el Hubble. Campo de visión 300 veces mayor que el Hubble con resolución comparable. China quiere que sea su respuesta al James Webb, pero con la ventaja de estar a tiro de la estación. Y todo esto ocurre en un contexto que casi nadie en Occidente está discutiendo con la seriedad que merece. Porque mientras China suma piezas a su tablero, la ISS tiene fecha de caducidad. Lleva más de 25 años en órbita. Está previsto que se retire alrededor de 2030. Los módulos tienen fugas de aire que se agravan cada año. La NASA depende de empresas privadas, Axiom Space, SpaceX, para construir el reemplazo comercial. Pero ninguna estación comercial está lista. Si la ISS se retira en 2030 y no hay reemplazo listo, Tiangong se convierte en la única estación espacial tripulada operativa en órbita terrestre. La única estructura habitada fuera del planeta. La única. Un país que fue vetado del Club Espacial Occidental podría acabar siendo el único país con presencia humana permanente en órbita. Y eso no es ciencia ficción, es el calendario actual. Ahora pongamos números encima de la mesa. Las estimaciones sitúan el gasto espacial chino entre 7.000 y 14.000 millones de dólares anuales, dependiendo de qué se incluye en la cuenta. Aún en el extremo alto, es menos de un tercio de lo que gasta Estados Unidos, que solo en la NASA destina unos 25.000 millones al año. Pero mira los resultados. China construyó una estación espacial entera, 3 módulos, operativa, tripulada de forma continua desde 2022, con un presupuesto total del proyecto 921 de unos 5.000 millones de dólares en 3 décadas. Solo el cohete SLS de la NASA ha costado más de 23.000 millones en desarrollo, según la propia Oficina de Inspección de la agencia, sin contar los lanzamientos. La misión Shenzhou 23 es una declaración. China está diciendo, podemos hacer lo mismo que tú haces con una fracción del presupuesto, cumpliendo plazos, y además estamos abriendo la puerta a otros países. Pakistán primero. Y China ha expresado públicamente su disposición a recibir astronautas de otros países, y varios ya han mostrado interés. ¿Quién después? La lista crece cada trimestre.
El dato que lo remata: según la última comparación pública disponible, China dedica un porcentaje mayor de su presupuesto espacial a vuelos tripulados que Estados Unidos. Y mientras la NASA reprogramaba fechas, China lanzaba un módulo nuevo cada pocos meses. Está lanzando una misión tripulada de un año. Está preparando su propio programa lunar con hardware real. Está expandiendo su estación. Está desplegando un telescopio de 2.500 millones de píxeles. Y está invitando a astronautas de otros países a subir, mientras la ley americana prohíbe que los suyos siquiera hablen con los chinos. Lai Ka-ying, la policía de Hong Kong que cazaba piratas informáticos, ahora mira la Tierra desde 400 kilómetros de altura. Orbita el planeta cada 90 minutos. Uno de sus compañeros de tripulación va a pasar un año flotando en microgravedad para generar los datos médicos que China necesita antes de mandar astronautas a la Luna. Un astronauta pakistaní va a subir para reemplazarle, convirtiéndose en el primer visitante internacional de Tiangong. Y todo esto está pasando mientras la NASA reconoce públicamente que está perdiendo terreno. La carrera espacial del siglo XXI ya no es por plantar una bandera y sacar una foto. Es por la infraestructura. ¿Quién tiene la estación? ¿Quién tiene el plan lunar con fechas creíbles? Y sobre todo, ¿quién tiene aliados dispuestos a subirse a su nave? China construyó todo esto en 15 años, desde el primer módulo de Tiangong hasta una misión de un año con programa lunar en marcha, telescopio propio en desarrollo y astronautas extranjeros llamando a la puerta. Lo hizo con un presupuesto que la NASA gasta en 2 años. Lo hizo cumpliendo plazos que Occidente lleva una década reprogramando. Y lo hizo porque en 2011 alguien firmó una ley diciendo que no podían jugar con los demás. A veces la mejor motivación para construir algo propio es que te digan que no puedes. El espacio ya no es un club privado, y China acaba de demostrar que la puerta no la controla nadie. La pregunta es, ¿quién va a llegar primero a la Luna esta vez? ¿Y cuando lleguen, van a encontrar a alguien esperándoles? Si te interesa entender cómo Asia está construyendo el futuro mientras el resto del mundo mira para otro lado, suscríbete, porque esto es solo el principio.